rojo. Si enciende el interruptor está defectuoso. Si no, prosiga hacia el conector a la salida del cable R. Si enciende la luz de pruebas, el problema está en este cable. Si no enciende, verifique la entrada del cable R. Si enciende, el conector está defectuoso. Si no, diríjase al fusible. Verifique el estado del fusible por si estuviera quemado. También inspeccione las conexiones. Si el fusible y conexiones estuvieran bien, verifique la batería. Si esta estuviera bien, el problema radica en el cable R o rojo que va del fusible al conector. En estas próximas pruebas procederemos a diagnosticar en la motocicleta una falla que provoca el mal funcionamiento de la luz de frenos. Verifique que el multímetro funcione correctamente. Pruébelo en la batería. Aquí vemos que funciona apropiadamente. Por medio del esquema eléctrico, localice el circuito de la luz de frenos. Proceda a verificar los fusibles y el cable de alimentación. Quite la tapa del portafusible. A diferencia de cómo se hizo en el diagrama, se verificará primero el fusible para descartar que el problema que ocasiona la falla estuviera aquí. Así se ahorraría las demás pruebas en caso que el fusible estuviera defectuoso. Hay que tener en cuenta que aunque un fusible aparente estar bien, nunca lo está hasta que se verifique. Conecte la punta negativa del tester a masa como ser el motor o el terminal negativo de la batería. Conecte la otra punta en el contacto de entrada del fusible. Si hay voltaje, el cable de alimentación de la batería está en buen estado. Si no, el problema radicaría en ese cable o la batería. Permanezca con el interruptor principal en ON. Coloque la punta de prueba del tester en el contacto de salida del fusible. Si existe el voltaje apropiado, el fusible está en buen estado. Si no, reemplace el fusible y verifique el nuevo. Recuerde que la causa más común de la destrucción de un fusible es un cortocircuito, por lo tanto, cuando verifique el fusible nuevo, siempre asuma que pudiera haber un cable pelado o un circuito corto en algún lugar de la línea. Verifique ahora la luz de frenos. Quite la lámpara. Esta está en buen estado. Conecte una punta del tester a masa y la otra dentro del portalámparas mientras se mantiene la palanca o pedal de freno presionado y la llave en ON. En este caso no hay voltaje y el problema radica en otra parte del circuito. Si hubiera voltaje, el bombillo o su conexión a masa estarían defectuosas. Usted deberá probar la condición a masa. Realicemos esta prueba con una luz de pruebas. Con un extremo a masa y el otro dentro del portalámparas, vemos que la luz no se enciende, o sea que no hay voltaje. Ahora nos dirigimos al interruptor de la luz de freno en el manillar. Verificamos con la luz de pruebas que haya voltaje en la entrada del interruptor. Probamos si la luz de pruebas no indica voltaje. Si hubiera voltaje, apretaríamos la palanca o pedal y verificaríamos si hubiera voltaje en la salida del interruptor. Si no hubiera voltaje, el interruptor estaría defectuoso. Si hubiera voltaje a la salida, el cable que va desde la salida del interruptor y o su conector estarían dañados. Prosiguiendo con el diagnóstico y luego de verificar el interruptor principal y los conectores, como se hizo en las pruebas anteriores, descubrimos que este cable del circuito de la luz de frenos está dañado y que debe repararse o reemplazarse. Habiendo encontrado la falla, concluimos con el diagnóstico de este circuito. Sistemas de carga y arranque eléctrico. A continuación trataremos los sistemas de carga y arranque. Aquí tenemos un magneto. Está formado por el rotor y dos bobinas. El rotor tiene varios imanes o polos magnéticos que giran, haciendo que las bobinas corten las líneas del campo magnético, generando la corriente eléctrica por el fenómeno de la inducción. Esta bobina es la de alumbrado. Este es su núcleo. Esta otra es la de ignición, con su núcleo. Este magneto tiene tres bobinas, una para generar la chispa, una para las luces delanteras y de freno y otra para alimentar la batería, que alimenta a la bocina, la luz de posición, señaleros, etc. Este es un alternador de imán permanente, tiene múltiples imanes y bobinas. La mayor cantidad de imanes y bobinas aumentan el voltaje de salida del alternador. Una diferencia de corte entre los campos genera una señal análoga que activa el disparador de la señal de encendido.
Estas son las bobinas que generan la corriente que carga la batería. Esta es la bobina captora de la señal de ignición. Esta es la plaqueta donde van montadas las bobinas. Tiene correderas para el ajuste de la sincronización de la ignición. Estos alternadores pueden ser monofásicos como este, otros pueden ser trifásicos como este, que posee rotor interno. El alternador trifásico genera más ondas por cada giro del volante que el monofásico, aprovechando mejor el corte de líneas de fuerza para producir la corriente. Los sistemas de carga con alternador que cargan una batería poseen un rectificador para rectificar la corriente de alterna a continua. Hay dos tipos de rectificadores, de semionda y de onda completa. El de semionda se utiliza en motos con menor consumo de energía. El rectificador de semionda permite el paso hacia la batería de solo la mitad de la onda producida por el alternador. El diodo permite el paso de la corriente en solo un sentido. Ya las demás motos utilizan rectificadores de onda completa. Estos rectifican toda la onda del alternador, aprovechando toda su potencia de carga. Estos diodos, colocados en puente, hacen circular la mitad positiva de la onda y también la mitad negativa de la onda de esta manera. Los alternadores necesitan de un regulador de voltaje para controlar el voltaje y la corriente producidas por el alternador que llegan a la batería o a los componentes. En las motos se utiliza un regulador electrónico que contiene uno o más componentes como diodos Zener, tiristores, etc. Estos componentes controlan y limitan el voltaje excesivo producido por el alternador, desviándolo hacia tierra. De esta manera se previene una sobrecarga de la batería. Este diagrama corresponde a un alternador monofásico con su rectificador y regulador. El rectificador es de onda completa y está compuesto por un puente de diodos. El regulador de voltaje está compuesto por un tiristor OSSR y un diodo Zener. El tiristor deja pasar corriente por él cuando se le aplica un voltaje a la puerta, llamado voltaje de disparo. El Zener es un diodo que permite la circulación de la corriente en el sentido opuesto a un diodo común siempre y cuando el voltaje llegue a cierto nivel. Cuando la tensión en el circuito aumenta a voltajes que pudieran dañar la batería, el Zener deja pasar corriente a la puerta del tiristor, el cual conecta el alternador a masa, bajando la tensión en el circuito. Esto se produce muy rápidamente sin notarse caída de tensión. La tensión del circuito queda regulada a la misma tensión de apertura del Zener. En este esquema tenemos un alternador trifásico que utiliza para la rectificación de onda completa 6 diodos formando un puente. La regulación está a cargo de 3 tiristores, los cuales tienen sus puertas conectadas a un circuito de control compuesto, entre otros elementos, por diodos Zener. Como vemos, el puente de diodos rectifica la corriente alterna continua y carga la batería. Cuando la tensión en el circuito es elevada, el circuito de control dispara los tiristores, permitiendo que el exceso de voltaje se disipe a masa. Generalmente, el conjunto regulador-rectificador se encuentra encapsulado en una caja de aluminio, la cual posee aletas para evacuar el calor. El conjunto está sellado con resina epoxi para protegerlo de la humedad. A continuación realizaremos algunas pruebas para comprobar el estado del sistema de carga y el alternador. Conecte el multímetro a la batería. Observe el voltaje. La batería se encuentra en buen estado. Ponga en marcha el motor. Si el voltaje de la batería cae a 8 o 9 volts, el sistema de arranque está probablemente en buen estado. Si cae a menos de 8 volts, pudiera tener fallas. Arranque el motor nuevamente y acelérelo. Se debiera notar un incremento de voltaje. A temperatura ambiente sería de entre 13 a 15.5 volts dependiendo de la moto. Si fuera menor, el sistema de carga debe ser inspeccionado, puesto que la batería no está cargando. Si hubiera más de 15.5 volts,
El regulador podría estar defectuoso, puesto que no está limitando el paso del exceso de voltaje producido por el alternador. Ahora inspeccionemos el alternador. Primero verificamos la continuidad de los extremos del núcleo. En este caso, el núcleo está bien porque hay baja resistencia. Ahora verificamos que las bobinas tengan continuidad y no estén cortadas o interrumpidas. La resistencia es baja, por lo tanto hay continuidad. Ahora probamos si las bobinas están en corto a masa. Verificamos colocando una punta en el extremo del cable y la otra en diferentes puntos del núcleo. Las bobinas no están en corto a masa, puesto que no se registra continuidad. Repetimos las pruebas en este alternador trifásico. Primero verificamos la continuidad entre los extremos del núcleo. Existe continuidad. Luego la continuidad de las bobinas en el conector. Como son 3 fases, verificamos una de las fases con las otras 2. Las bobinas están conectadas y la resistencia es baja. Ahora verificamos si las bobinas están en corto a masa. La resistencia es infinita, por lo tanto no hay corto a masa. Antes de comenzar con la inspección del motor de arranque, veamos cómo trabaja el circuito. Debido a que el motor de arranque genera un consumo muy alto de corriente, no está conectado directamente al botón de arranque, puesto que lo podría destruir. Por lo tanto, al accionar el botón, se cierra un circuito de baja corriente y se activa un relé, que es un interruptor magnético para alto consumo. El relé cierra el circuito de alta corriente conectando la batería con el motor de arranque. Aquí tenemos un motor de arranque desarmado. Este es el rotor, con el colector y el inducido. Estas son las bobinas de campo. Esta es la placa portaescobillas. Una escobilla está conectada a masa y la otra está aislada de masa y conectada a las bobinas de campo. Cada una posee un resorte que la mantiene en contacto con el colector. Aquí se está verificando si la escobilla a masa tiene buen contacto con masa. Debiera dar continuidad. Ahora, si la escobilla que conecta a las bobinas de campo está aislada a masa. Ahora, si las dos escobillas están aisladas entre sí. Lo están porque nos da resistencia infinita. Ahora verificamos que las delgas del colector no estén a masa. Si lo estuvieran, el voltaje se disiparía y no se energizaría el motor. Se prueba una por una. La lectura indica resistencia infinita, por lo tanto no existe cortocircuito a masa. Ahora medimos las delgas entre sí. Debe haber continuidad y su resistencia debe estar dentro de las especificaciones del fabricante. Otra verificación es medir el largo de las escobillas. Si cualquiera de ellas tuviera más desgastada del límite indicado en el manual, se deben reemplazar las 2 escobillas. También puede verificarse que los resortes de las escobillas se extiendan y compriman apropiadamente. En caso contrario, deben reemplazarse. También se pueden lijar las delgas y limpiar sus canaletas si estuvieran sucias. Motorcycle Service and Repair. Este programa ha sido elaborado para que usted pueda capacitarse en el servicio y mantenimiento de la motocicleta. Servicio de la batería. En este capítulo se procederá con la limpieza, inspección y carga de la batería. Para comenzar, quite la abrazadera que sostiene la batería. Quite el terminal negativo y luego el positivo. Desconecte el tubo de ventilación. Coloque la batería sobre un lugar seguro. Antes de continuar, tome todas las precauciones de seguridad necesarias para la manipulación de la batería.
El electrolito de la batería contiene ácido sulfúrico y puede producir quemaduras en la piel y heridas permanentes en los ojos, como también puede corroer la ropa. Se recomienda el uso de lentes de seguridad al trabajar con la batería. Si la piel entrara en contacto con el electrolito, lávela bien con agua de grifo. Si los ojos fueron contaminados, lávelos con agua por lo menos durante 15 minutos y llame o vea a un médico. Si ingirió el electrolito, tome grandes cantidades de agua o leche. Luego, tome leche de magnesia batida con clara de huevo o, en su defecto, aceite vegetal de cocina. Busque un médico inmediatamente. No fume en el taller, y menos al trabajar con la batería. No permita que el electrolito entre en contacto con la pintura, tapizado o chapa de la moto. Por eso nunca dé carga a la batería en la moto. Si hubiera derrames, lave el área afectada con bicarbonato de sodio y agua. Nunca quite la batería de la moto con la llave de contacto en ON. Nunca cambie la polaridad de la batería. En una motocicleta equipada con inyección electrónica, el módulo de control memoriza las fallas que hay en el sistema. Al quitar la batería, esa memoria podría ser borrada. Por lo tanto, antes de quitar la batería, revise las fallas, si las hubiera, y anótelas o soluciónelas. O coloque una batería en paralelo con la que debe ser sustituida para que el sistema de control continúe siendo alimentado. Mantenga la batería lejos del alcance de los niños o personas inexperimentadas. El gas de la batería es explosivo, por eso al cargar la batería, hágalo en un lugar bien ventilado, lejos de llamas vivas, chispas o aparatos que generen altas temperaturas. Proceda a lavar la batería. Lávela con una solución de bicarbonato y agua. Observe que los bordes estén bien limpios. Quite la corrosión y la suciedad. Asegúrese que la solución no penetre dentro de la batería. Séquela con una toalla de taller y con un cepillo de acero termine de limpiar los bornes. Estos deben estar limpios para proveer una buena superficie de contacto. Verifique la condición externa de la batería. Asegúrese que los bordes no estén rotos, flojos o corroídos, y que no haya abultamientos o rajaduras. Si existen estas condiciones, reemplace la batería. Verifique cada celda y observe si presenta sulfatación blanca, con deformaciones, corrosión o rotura presente en las placas. Si fuera así, cambie la batería. El color apropiado de las placas debe ser café en las positivas y grisáceo en las negativas. Verifique si el electrolito se encuentra turbio. Esto podría darse por una sobrecarga o vibraciones excesivas. Esta condición puede causar sedimentación y cortocircuito interno. Reemplace la batería en este caso. Verifique visualmente el nivel del electrolito. Si el nivel en alguna celda está debajo del mínimo indicado en la batería, habrá que añadir agua destilada hasta llegar al nivel alto. Nunca agregue ácido ni agua común. Quite las tapas de ventilación y agregue el agua destilada. Puede haber pérdida de voltaje sobre la tapa. Esto se verifica colocando el voltímetro en la escala menor. El cable negro se conecta al negativo de la batería y el rojo se pasa sobre la parte superior de la batería. No debiera haber indicación. En caso de haber indicación, la limpieza resolvería este problema. Si aún luego de limpiarla continúa perdiendo, reemplace la batería. Ahora verifique la densidad específica del electrolito en cada celda. Extraiga un poco de líquido de la celda con el hidrómetro. Lea el nivel del electrolito en la escala. Esa es la densidad específica. Generalmente, la densidad del electrolito al estar la batería totalmente cargada es de 1.260 a 1.280 a 20 grados centígrados. Si no fuera la especificada por el manual, la batería debe ser recargada. Aquí vemos un medidor de condición de la batería más simple. Este indica el estado de la batería
pero no provee valores de densidad específica. Ahora proceda a recargar la batería. Comience por regular el cargador a 1/10 del rango de carga indicado en la batería. Si el rango fuera 3, 6 o 9 amperes hora, usted debería regular el selector del cargador a 0.3, 0.6 o 0.9 amperes respectivamente. Seleccione el tipo de batería a cargar, 6 o 12 volts. Quite las tapas de ventilación. No utilice un cargador de alto amperaje, a menos que la carga pueda ser regulada de acuerdo a las necesidades de la batería. Al cargar la batería con un rango mayor de lo indicado, esta puede arruinarse. La carga excesiva produce demasiado calor y puede causar cortocircuito. También deteriora las placas. El tiempo de carga máximo debiera ser 10 horas a 1/10 del rango, en este caso 0.9 amperes. Asegúrese que el cargador no esté conectado a la corriente. Conecte el cable positivo del cargador al borne positivo de la batería. Conecte el negativo al negativo de la batería. Enchufe el cargador y enciéndalo. Luego de un rato, verifique si hubiera burbujas en la batería. Si fuera así, desconecte el cargador y mida la densidad del electrolito y su temperatura. Si la temperatura fuera mayor que la indicada por el fabricante, reduzca el rango de carga e incremente el tiempo de carga proporcionalmente. Mientras la batería se está cargando, usted puede realizar otras tareas. Por ejemplo, antes de colocar la batería se debe limpiar el compartimiento donde va instalada, evitando así que las posibles fugas de ácido lo dañen. Quite la suciedad de los terminales y conectores para facilitar un buen contacto, limpiando también los tornillos y tuercas de instalación de los bornes. Transcurrido el tiempo de carga, desenchufe el cargador. Deje la batería quieta de 5 a 10 minutos. Verifique el nivel del electrolito nuevamente y su densidad. Proceda a instalar la batería. Instale cuidadosamente el tubo de ventilación. Asegúrese que no quede doblado